Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase de hoy sobre el Espíritu Santo resiste la soberbia y el orgullo. Es el estudio número 6 de la serie que estamos desarrollando acerca del Espíritu Santo en la conducta cristiana. Voy hacia la introducción que dice cómo vivimos en un mundo donde impera la apariencia, quien tiene la voz más alta, los astutos y los que no vacilan en dañar a otros si con ello pueden alcanzar lo que desean, con la idea de que para ser respetados tenemos que ser arrogantes para darnos nuestro lugar. Estos síntomas de la conducta enferma instan a tomar una posición superior sin tener en cuenta las opiniones, preocupaciones y los deseos de otros. El orgullo y la soberbia son pecados que se transmitieron a la humanidad cuando Satanás se rebeló contra el Creador y fue derribado por su ambición. Pero en Cristo tenemos el más sublime ejemplo de humildad, Dios hecho hombre, el soberano que se humilló y se hizo siervo, quien sufrió la humillante muerte de cruz para que usted y yo tengamos victoria sobre el pecado. Punto 1 dice análisis espiritual de la soberbia y la humildad. El primer punto dice la soberbia quebranta y abate el espíritu, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este verso presenta un solo tema en dos formas distintas, propio de la poesía hebrea del siglo X a.C. Una lectura más sencilla nos diría, la soberbia conduce al quebrantamiento y la altivez de espíritu a la caída. El diccionario lo explica así. La soberbia no es más que un deseo desmedido de exhibirse y darse aire de grandeza cuando no hay razón para ello. Es fácil irse envolviendo en ese placer egoísta de destacar y ostentar superioridad. Por eso, desafortunadamente, también en la iglesia suelen surgir personas poseídas de un espíritu soberbio y orgulloso. Miren, si hay bases para ser una persona superior, ¿por qué hacer alarde de ello? Y si no hay elementos para hacerlo, ¿de qué sirve aparentar lo que no es? En el Salmo 19:13, David le suplicaba al Señor, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Es verdad lo que razonó David en esta oración. Tras la soberbia viene la rebelión y tras la rebelión el quebrantamiento y la caída. Aquí les puse una página con más citas en el libro de Proverbios sobre la soberbia y el orgullo. Punto B. La humildad enriquece y eleva el corazón. Proverbios 16:19, su primera parte dice, humillar el espíritu con los humildes. Es según el proverbista un acto voluntario y espontáneo, algo que la persona escoge y decide andar en su camino, que aunque menos prominente traerá posiciones de más estima, como lo enseñó Jesús en Lucas 14, del 8 al 11, cuando dijo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria de los que se sientan contigo a la mesa.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigo en el verso 19 que dice, repartir despojos con los soberbios. La diferencia entre humillar el espíritu con los humildes y repartir despojos con los soberbios es como la diferencia que hay entre el día y la noche, o lo negro de lo blanco. Repartían despojos los que regresaban de una guerra con corazones llenos de altivez y orgullo por la hazaña realizada. La guerra se da en un ambiente de violencia y fuerza bruta con las cuales se somete a muerte y destrucción a un pueblo. La misma conciencia culpable por las atrocidades cometidas hace que los hombres se repartan el botín y lo despilfarren en borracheras, lujurias y disolución. Así que una cosa mala no puede producir una buena. Permitamos que el Espíritu Santo nos santifique y saque de nosotros todo deseo de tener y hacer alarde de lo que no nos corresponde. Primera pregunta, ¿a qué conduce la soberbia y la altivez? Punto número 2, ejemplos reales de la soberbia y la humildad. Vamos primero con el orgullo ofende a Dios y provoca juicio. La primera profecía acerca del orgullo y la altivez, así como de la caída de Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dio unos 200 años antes de su cumplimiento. Estos datos en el libro de Daniel no fueron la primera referencia. Este monarca altivo y soberbio es el personaje de la profecía de Isaías 14. Esta palabra revelada a Isaías hace una segunda referencia a la caída de Satanás en la prehistoria, siendo la primera referencia el juicio de Dios contra Nabucodonosor. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Pasó el tiempo y cuando este emperador mundial estaba en su apogeo, Jehová le hace saber por un sueño cómo sería humillado y de qué manera acabaría su gloria. Daniel 4, del 4 al 5. Nabucodonosor soñó con un gran árbol que llenaba la tierra y alimentaba a todas las aves del cielo. Daniel 4, del 11 al 12. Ninguno de los sabios pudo interpretar el sueño del rey, sino David, a quien Dios se lo reveló. Verso 29. A un año después del sueño, verso 30, y cuando no fue David, sino Daniel. Verso 30, cuando se vanagloriaba de sus obras en la gran ciudad de Babilonia, con sus jardines colgantes, que eran una de las 7 maravillas del mundo, le vino un aviso fatal, verso 31. Una voz del cielo mandó que durante 7 años fuese degradado al nivel de un animal. Verso 32. Esto fue para enseñarle que no debía de enorgullecerse, pues todo lo que tenía se lo debía a la voluntad de Dios. De igual manera, hoy día, cuando una persona se enorgullece de sus hechos y no le da la gloria a Dios, su fin no es bueno. Punto B. La humildad triunfa por medio del sacrificio. Filipenses 2. 550 años después de Nabucodonosor, vino a este mundo el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, el ejemplo perfecto y sublime de la humildad. El proceso de su humillación empezó cuando voluntariamente se ofreció para cumplir la misión de asumir un cuerpo y ser así el sacrificio de nuestra redención. Salmo 40, del 6 al 8. De esa manera
aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nos dice Juan 1:14. Con esa actitud de abnegación y bondad nos motiva a ser imitadores suyos. El apóstol Pedro en esa motivación exhorta a los hermanos, el apóstol Pablo en esa motivación exhorta a los hermanos filipenses a ser siervos humildes en Cristo y nos invita a todos a dar 4 pasos. Miremos, el primer paso en el verso 3. No hacer nada por vanagloria o por contienda, antes con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Segundo paso en el verso 4. No mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Paso número 3 en el verso 7. Para servir a otros debemos ir al nivel de ellos. El sentir de Jesús fue no aferrarse a su naturaleza divina ni a su majestad gloriosa, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuarto paso, los versos 8 y 9. Si nos sometemos al servicio aún a costa del sacrificio personal, el Señor nos exaltará. Cristo Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Si seguimos a Jesús hacia el Calvario, también podremos ir con Él hacia la gloria. Pregunta: ¿qué personaje nos da el perfecto ejemplo de humildad y por qué? Tercer punto, pasos para sustituir la soberbia con la humildad. Punto A, es necesario el sometimiento a Dios para triunfar. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago nos da el secreto para librarnos de la influencia de Satanás, que es el que produce la soberbia, el orgullo y la altivez. Verso 7. Con estos 2 pasos los cristianos daremos el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Miren el primer paso. Dice someternos a Dios. Logra que nos humillemos en la vida cristiana y en el servicio a Dios, porque tenemos un propósito y una meta definida: parecernos a Cristo cada día más, agradar al Señor y a nuestros semejantes con una actitud tan noble como la humildad. Paso 2. Resistir al diablo. Si primero nos sometemos a Dios, tendremos fuerza y autoridad para resistir la influencia maliciosa de Satanás. Satanás no es omnisciente ni omnipotente. Él solo puede realizar su obra por medio de los demonios cuando le prestamos los instrumentos de la carne pecaminosa y un espíritu altivo y soberbio. Nosotros contamos con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Si nos ponemos la armadura de Dios para resistir las fuerzas del mal, entonces el diablo huirá de nosotros. Punto B. Es necesario un cambio interior para prosperar. Santiago 4. Dice el mensaje de Santiago 4, del 8 al 10, tiene el propósito de fortalecer el carácter del creyente por medio de una transformación interior. Miremos, primer punto, verso 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La promesa divina es que al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. No podemos ir a Él con altivez, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo dice:
mira de lejos, Salmo 138:6. Segundo punto, ahí mismo en el verso 2, en el verso 8, la parte B. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Tras un acercamiento personal a Dios, el creyente experimentará una purificación total de la mano del Espíritu Santo. Todo su ser, manos, corazón, mente y ánimo debe ser renovado y puesto bajo la dirección de Dios. Punto 3, verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. ¿Quién no ha experimentado lo maravilloso de una oración con un corazón quebrantado? Es lógico que los que viven, que los que ríen y se gozan ante sus logros, cuando los resultados de sus hazañas fracasan, conviertan su risa en lloro, como le sucedió a Nabucodonosor. En cambio, los que lloran postrados ante la presencia del Dios misericordioso y omnipotente, convierten su llanto en alegría, como David en el Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Pregunta: ¿qué necesitamos hacer para librarnos de la influencia de Satanás y cuáles cambios internos para alcanzar una transformación? Nuestra reflexión dice: el libro de Proverbios hace énfasis en el peligro del orgullo y la soberbia y recomienda el camino de la humildad, porque la soberbia conduce al quebrantamiento y la altivez de espíritu a una caída fatal. Nabucodonosor cayó en el pecado de la arrogancia cuando comenzó a pensar que todo lo que tenía lo había logrado por su propio esfuerzo y no con la bendición de Dios. Por eso en nuestra invitación te decimos que para alcanzar la victoria y la gloria de Dios, Santiago 4:10 nos pide: humillados delante del Señor y Él os exaltará. Para la próxima semana tendremos el Espíritu Santo combate la mentira.